Bien, hola nuevamente. Vamos a trabajar en la ayudantía Excel que pretendíamos hacer el lunes posterior al 18 de octubre. Lamentablemente no se pudo, pero más vale tarde que nunca. Al final, esperando que estén con la mente disponible para esto. Yo sé que es difícil concentrarse hoy en día, más con esa sensación de inseguridad social, esa sensación de que esto no acaba, esa sensación de que estamos avanzando por un Chile mejor, pero a su vez bajo una incertidumbre bien amplia. Y también bajo las sensaciones lógicas de que naturalmente el semestre ya habría acabado desde el punto de vista de las clases, desde el punto de vista de las actividades, ustedes estarían focalizados en otra cosa ahora. Entonces yo entiendo perfectamente su ensalada mental hoy en día. Creo que también la tengo yo en muchos aspectos. Pero lo importante es sacar el trabajo y para eso estamos acá, ¿ya? Como siempre, diciéndoles que estoy disponible para resolver dudas y consultas, tanto presenciales como virtuales, ¿ya? Me importa que vean los contenidos y que me hagan las consultas correspondientes y en función de eso poder resolver lo que nos queda de semestre, ¿ya? Para esta ayudantía yo les voy a subir este material, ¿ya? Pero probablemente se lo suba virgen, por así decirlo, ¿sí? Sin necesidad de que esté desarrollado. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a desarrollar yo en buena medida y no quiero que sean frescos y que se queden solamente con eso, sino que también ustedes sean capaces de intentar desarrollarlo, ¿ya? Algunas cosas prácticas, mi computador, por una definición más bien de trabajo, está configurado en modo anglosajón. ¿Qué quiere decir eso? Que mi separador decimal es punto, ¿ya? Y mi separador de miles es coma, ¿ya? En la configuración latina, que generalmente vienen los computadores que se venden acá en América Latina, es al revés, ¿ya? Y en ese sentido también hay una configuración asociada a las funciones de Excel, ¿ya? En una configuración anglosajona los separadores de argumentos son coma y en configuración latina los separadores de argumentos en funciones son punto y coma, ¿ya? Para que lo vayan ahí viendo ustedes a la medida que lo vayan resolviendo en sus propios computadores, ¿ok? No quiere decir que cuando leen el archivo lo va a leer mal, pero sí cuando pretenden procesar cosas van a necesitar saber en qué configuración ustedes están, ¿ya? Bien, en base a eso generamos una base de datos artificial de estatura, ¿ya? Nada más que eso. Si se fijan, está todo acá abordado con funciones, ¿sí? Eh, si ustedes se fijan, hay una función que yo apliqué acá que se llama distribución normal invertida, ¿ya? Distribución normal invertida al final, que si ustedes se recordarán, si es que han visto Excel, uno escribe el símbolo igual, ¿ya? Y empieza a escribir el nombre de la función y esta función tiene tres argumentos. Como yo digo yo que tiene tres argumentos porque están separados por coma. Primer argumento, segundo argumento, tercer argumento, ¿ya? Para este caso, el primer argumento es básicamente una función, ¿ya? Que es la función aleatorio, ¿ya? La función aleatorio lo que me devuelve son valores entre 0 y 1 de forma aleatoria, ¿ya? Que uno puede asumir que esos valores entre 0 y 1 son básicamente probabilidades, ¿sí o no? ¿Ya? La gracia es que estos valores aleatorios todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Por ejemplo, un 0.45 tiene la misma probabilidad de ocurrir que un 0.82 o que un 0.64 o que un 1 o que un 0 o que un 0.3, ¿ya? Cualquier valor entre 0 y 1 tiene la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, dado eso, lo que estoy haciendo yo es que le estoy definiendo para esta probabilidad aleatoria una distribución normal que tenga media 1.7, ¿ya? Asumiendo que hay un promedio de 1.7 poblacional metro y una desviación estándar de 0.15 metros, ¿ya? Estos valores de acá, 1.7 y 0.15, son arbitrarios. Yo los defino porque es lo que quiero hacer, ¿ya? Si en el fondo quisiera tomar peso de vacuno, por ejemplo, te pondría ahí, no sé, media 400 y desviación estándar de 15. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Son los valores que yo quiera, como yo estoy armando el problema, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa, inventé 100 valores aleatorios, ¿ya?
de esos 100 valores aleatorios, todos vienen dados al final por esta misma función. ¿Y por qué todos son distintos? Porque la función aleatorio me define básicamente eso, ¿ya? En Excel, uno presionando F9 puede actualizar esos valores. ¿Fijan? Yo estoy acá presionando el botón constantemente, ¿sí? Y siempre voy a tener distribuciones más o menos normales, ¿ya? ¿Por qué? Porque le estoy dando esa medida a esta distribución, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer distribuciones normales en el fondo? Es que voy a asumir que estos 100 datos son mi población, ¿ya? En el mundo existen 100 personas, supongámoslo así, ¿ya? Y mi ejercicio es estimar en el fondo, hacer un estimador puntual correcto, que sea insesgado y preciso respecto de la varianza o la desviación estándar de la muestra y el promedio de la muestra, ¿ya? O el X barra, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es ocupar una función que es relativamente compleja, no es necesario que la entiendan, que se llama buscar B, ¿ya? Tanto aquí como en los otros grupos, ¿ya? Si se fijan acá, yo estoy haciendo dos grupos, un ID1 y un M1, y para cada uno de los casos lo voy replicando. ¿Cuántas veces lo hago? 50 veces, ¿ya? Entonces estoy tomando 50 muestras de tamaño 10 elementos. Se fijan acá que aparece una cosita abajo a la derecha que se llama recuento, que estoy haciendo puntero ahora. Entonces voy a hacer 50 muestras aleatorias de 10 elementos de la población que tengo acá a la izquierda. Entonces, nuevamente ocupo mi función aleatorio, pero ahora aleatorio.entre. ¿Entre qué número? Entre 1 y 100, que son los identificadores que yo les puse acá a los 100 elementos. Va de 1 hasta 100. Entonces, con la función buscar B, le estoy diciendo que me devuelva en el fondo el valor que está en la posición 37, ¿ya? Nada más que eso. Por ejemplo, aquí en la segunda muestra le estoy diciendo que me vuelva el valor que está en la posición 5, que es 1.72. ¿Ya? ¿Lo ven? 1.72. En el valor 7, 1.75 o 76, y aquí 1.76. En el valor 2, 1.78, 1.78. Entonces, estoy haciendo muestreo, es como si yo me tapara los ojos y tomara la cajita con las bolitas al final. Estoy haciendo muestras aleatorias de esta población de 100 elementos, ¿ya? Entonces, primero necesito conocer el promedio real de la población. Yo sé que mi promedio de la población es sacar el promedio de todos los elementos de mi población. Tengo 0.1.7, ¿ya? Y ahora, la definición estándar de la población ocupa la función desvest.p, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese punto P hace referencia a que voy a sacar la población. ¿En qué sentido? En que en la función, recuerden que estoy dividiendo por n y no por n-1, ¿ya? Pero estoy usando la población, porque yo sé que estos 100 datos son toda la población, ¿ya? Ahora, si ustedes se preguntan por qué esto da 0.14 y no 0.15, como está planteado en la ecuación principalmente, es básicamente porque estos valores son aleatorios. Si yo sigo presionando F9, van a ir cambiando, porque el mu cambió 1 por 72 y 0.15. ¿Se entiende, no? Entonces, van a tender a eso, no es que necesariamente sean ese valor, ¿ya? Entonces, puedo estar iterando hasta que justamente de 1.7 y 0.15, pero probablemente lo esté haciendo hasta mañana, así que lo vamos a dejar a ver un par de veces más, a ver si sale algo. Mira, justo ahí. ¿Te fijan o no? Como es aleatorio, me dio ahora este resultado, ya que coincide en el fondo con lo real, pero no quiere decir que efectivamente lo sea, ¿ya? Bien, vamos un par de veces más y se dan cuenta que puede ir cambiando. Al igual que van cambiando en el fondo los muestreos, ¿sí? Por ejemplo, tengo acá dos estadígrafos. El promedio simple, ¿cierto? Que estoy sacando el promedio de cada uno de los grupos, ¿ya? De 10 elementos. Y estoy intentando hacerlo con otro estadígrafo también, ¿ya? Se acuerdan que el estimador insesgado es el mejor estimador de todos los posibles que yo pueda tener, ¿ya? Entonces aquí se me ocurrieron dos. El primero es el promedio simple y el segundo es tomar el mínimo y el máximo y dividirlo en dos. Entonces acá la ecuación, por ejemplo, es el mínimo en todo este grupo más el máximo que encuentre en todo este grupo, y esos dos valores los va a dividir por 2, ¿ya? Y si se fijan, en cada uno de los casos son los valores distintos. Pueden ser iguales también, ¿ya? Eso responde al azar.
pero son distintos. Mi idea es corroborar cuál de los dos es mejor estimador para estimar el promedio. Entonces, si este proceso yo lo hago 50 veces, puedo ir para el lado de todas las veces en el fondo y voy obteniendo que para las distintas muestras tengo estimadores de el promedio simple y del máximo más el mínimo dividido en 2. Y quiero ver cuál de los dos es el mejor estimador posible. ¿Ok? Entonces, miren, y aquí hay más de 50 elementos, son muchos más. ¿Ya? Entonces, para cada caso, tengo mi media poblacional y mi desviación poblacional. ¿Ya? Tengo ahora mi promedio de la muestra, que el promedio de la muestra es el promedio de todos los elementos que están en esta fila, ¿sí o no? Hacia el lado. Todos los elementos que yo estoy sacándole como promedio. ¿Ya? Entonces, en ese caso, tengo mi promedio de la muestra en base al promedio simple y tengo mi promedio de la muestra en base a mi segundo estimador, que es el máximo menos más el mínimo, perdón, dividido en 2. ¿Ya? Y tengo acá una desviación estándar muestral de esto que está abajo. Si se fijan ahora estoy ocupando un desvest.m, ¿ya? Porque yo sé que esto de acá corresponde a la muestra y no a la población, ¿ya? Nada más que por eso. Y tengo este valor de 0.44. Podría ser lo mismo, lo hice acá, para el otro indicador. ¿Sí? Lo voy a mover una posición hacia abajo para poder sacarlo en el otro lado. ¿Ya? Si se fijan, a nivel de indicadores son súper parecidos, ¿ya? Pero yo necesito saber cuál es mejor que otro. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la desviación estándar del estadígrafo muestral. ¿Se fijan o no? Que se acuerdan que era el valor de la desviación estándar de la población partido en la raíz de n, que en este caso n es 10 porque son grupos de a 10 elementos. ¿Ya? Tengo el sesgo promedio, ¿ya? Que es la diferencia entre este estadígrafo de promedio simple de mi muestra menos el valor real del parámetro, ¿sí o no? Que corresponde al promedio de todos los elementos de la población. Y tengo mi sesgo asociado a la desviación estándar correspondiente, ¿ya? Que viene dado en el fondo por la desviación estándar de la muestra partido por la desviación estándar en el fondo de la muestra asociado al estadígrafo poblacional, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, lo que me estoy haciendo es la siguiente pregunta. Estoy diciéndome, ¿cuál estimador es mejor? ¿Ya? Estos sesgos que aparecen aquí, lo ideal es que sean lo más cercano a cero posible, ¿sí o no? ¿Ya? Porque estoy diciendo ahí que el valor que estoy calculando está relativamente bien. Pero en este caso, lo que me estoy preguntando es si la diferencia en valor absoluto, ¿sí?, entre el promedio de la muestra bajo el promedio simple menos el promedio de la población, si es menor ese valor a la diferencia entre el promedio de la muestra, pero ahora en base al máximo más el mínimo partido en 2, menos la diferencia con la población, ¿ya? Voy a decir que es mejor, ¿ya? Por eso acá el indicador de la fila dice, ¿es mejor el promedio simple? Lo vamos a poner acá con signo de interrogación, ¿sí? Y por eso aquí le ponemos verdadero, ¿ya? ¿Por qué? Porque la diferencia entre este y la población es menor que entre este y el de la población, ¿ya? Entonces, una forma de verificar que efectivamente el promedio simple es mejor que el mínimo más el máximo partido en 2 es justamente eso. Bajo esta premisa de muestreo aleatorio, ¿ya?, yo estoy diciendo que en la mayoría de los casos este estadígrafo es mejor que este. ¿Por qué? Si yo lo hago un par de veces, en un momento también me va a salir falso. Fíjense, falso. En este caso, el estadígrafo del mínimo más el máximo partido en 2 es mejor que el promedio simple, ¿ya? Pero miren, vamos haciendo muchas veces y vamos viendo la frecuencia en la que aparecen los verdaderos versus la que aparecen los falsos.
¿ya? Nos vamos a dar cuenta que los verdaderos van a aparecer en mucha mayor frecuencia que los falsos, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Es reconocer que efectivamente hay un nivel de confianza aquí también con esto, ¿ya? Que sea el mejor estimador posible de entre estos dos no significa que sea infalible. Puede que sea que en algún momento el otro estimador del mínimo más el máximo partido en 2 sea mejor, ¿ya? Pero eso no quiere decir que en un promedio mayor de veces el promedio simple sea mejor que este valor. Fíjense, F9 muchas veces, sal falso, 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 3 veces. Verdadero, 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 verdadero. Ya perdí la cuenta. Llevamos más de 3 veces, por lo menos unas 10. Y ahí apareció falso recién. ¿Ya? Lo voy a seguir haciendo varias veces. Se van fijando que la frecuencia en la que los verdaderos aparecen es mayor que la frecuencia en la que los falsos aparecen. ¿Ya? Entonces, si se fijan, este estimador es un buen estimador desde el punto de vista promedio simple y es mejor estimador que el mínimo más el máximo partido en 2, ¿ya? Pero no es infalible y esa es la gracia de la estadística y verlo así, ¿ya? Es chistoso decirlo de esa forma, que la estadística es una ciencia que parece muy exacta y muy para tomar decisiones, pero también falla, ¿ya? ¿En qué sentido falla en el fondo? En que yo estoy diciendo que el promedio simple es mejor que el mínimo más el máximo partido en 2, pero justo en este caso es lo contrario. Entonces ustedes dicen, pucha, el profesor me está vendiendo humo porque no es lo correcto. No, no es así. La estadística, perdón, siempre tiene un componente de hacer las cosas muchas veces. Entonces, en la medida que yo lo hago varias veces, me voy dando cuenta de que efectivamente el promedio simple es mejor que el mínimo más el máximo partido en 2. ¿Ya? Entonces, yo aquí hice una gráfica asociada a la distribución de estatura de la población, ¿ya? Contra la distribución de estaturas de la muestra. ¿Ya? Si se fijan, aquí estoy tomando para hacer estas barritas la columna B y en el caso de la muestra estoy tomando el promedio simple, ¿ya? ¿Cuál es la gracia respecto de esto? ¿Ya? Mostrarle a usted en el fondo que la distribución muestral tiende a seguir una distribución normal, al igual que la distribución de estaturas de la población. No se ve como esa curva campana de Gauss perfecta en el fondo, pero yo les podría decir que sí son distribuciones normales. Pues si yo tomase aquí en vez de 100 datos como población, 100.000 datos, esto tendría mucho más sentido desde el punto de vista de la curva normal, ¿ya? Entonces, fíjense que para ambos casos siguen distribuciones normales en muchos casos, ¿ya? ¿Se entiende? Bueno, ¿qué pasa ahora cuando nos cambiamos de distribución de probabilidad? ¿Ya? Y nos vamos ahora, por ejemplo, a una distribución uniforme. ¿Ya? Aquí, ¿qué se me ocurrió como variable, por ejemplo? Esto no es una estatura. ¿Ya? Vamos a cambiar al final, ¿qué podemos poner como distribución uniforme? El precio sin inflación. ¿Ya? Los precios sin inflación básicamente son siempre lo mismo. Del producto que ustedes quieran, ¿ya? Puede ser el mismo producto de distintas marcas, por ejemplo, ¿ya? Aquí la dinámica es la misma. Lo que estoy haciendo es multiplicar el aleatorio por 100, ¿ya? No estoy metiendo ninguna distribución de probabilidad. Y estoy haciendo básicamente el mismo ejercicio, ¿ya? Tomando muestras de esta distribución uniforme. Recuerden que es uniforme porque la probabilidad de seleccionar un valor aleatorio entre 0 y 1 es la misma para cada valor, ¿ya? El 0,1 tiene probabilidad de ocurrencia que el 0,46, por ejemplo, ¿ya? Y aquí multiplico por 100 para que sean valores básicamente entre 0 y 100, ¿ya? Nada más que eso. Si tengo valores entre 0 y 100, yo debería esperar que mi promedio poblacional tienda al 50, ¿sí o no? ¿Ya? Y eso pasa en la mayoría de los casos, ¿sí? Y la SD sea el NPQ, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? Por eso, si esto tiene probabilidad de ocurrencia en el fondo de 50%, el complemento 50, el promedio es 0,25 por 100, 25. ¿Ya? Entonces por eso estos valores de acá rondan el 25. ¿Se entiende? ¿Ya?
la dinámica es la misma, ya si ustedes se fijan, las gráficas aquí a un costado muestran una distribución uniforme, ¿ya? Pero yo les quiero mostrar lo siguiente. Del punto de vista de la poblacional, ¿ya? Aquí hay algo que es distinto. Y aquí hay algo que yo mismo me voy a corregir. Porque desde el punto de vista de la población, la distribución tiene que ser uniforme, ¿ya? Ojo, lo ideal es que todas las curvas, todas las barras mejor dicho, tengan un alto que es similar, ¿ya? Porque la distribución es uniforme, pero como son por aleatorio y son 100 datos solamente, eso puede no ocurrir en la mayoría de los casos, básicamente. Pero lo que nos interesa acá es, por ejemplo, voy a buscar una combinación que nos dé algo más bien parecido, ¿ya? No sé si tanto. La idea es que todas las barritas sigan la misma altura para distribución uniforme. ¿Ok? Entonces, a ver, hagamos un par de F9 más. F9, F9, F9. Que se parezcan mucho. Ese no. Por ahí tampoco. A ver. Ya. Avancemos un poquito más. Ya, dejémoslo por ahí. Entonces, lo ideal es que todas estas partes sigan más o menos a la misma altura en el fondo, que todas las probabilidades de ocurrencia sean más o menos similares. Pero lo que pasa acá es que esta distribución de acá no es uniforme muestral. Ups. Lo siento, es normal muestral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las distribuciones muestrales tienden a tener una distribución normal, ¿ya? Entonces, la curva de la izquierda o las barras de la izquierda siguen una distribución uniforme. En la mayoría de los casos son todas las barritas del mismo alto, pero del lado derecho tiende a seguir una distribución normal porque es de la muestra, ¿ya? Entonces, independientemente de la distribución de probabilidad original de los datos, ¿ya? La distribución muestral siempre va a seguir una distribución normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque se acuerdan que esto está asociado al teorema del límite central, ¿ya? Entonces puedo seguir pasando de F9 en el fondo. La curva de la izquierda va a tender a ser puras barritas que son de un alto similar, y la de la derecha va a tender a ser una curva normal, ¿ya? En el fondo, no sé si quedará más claro con esto. A ver, veamos acá. Vamos aquí a seleccionar esto, veamos si puedo pegar esto acá. Se fijan aquí. Entonces, en este caso lo que tenemos es que esta curva al final de la izquierda tiende a seguir una distribución uniforme, ¿sí o no? Ya, me fui para abajo de la línea, pero lo ideal en el fondo es que siga una distribución que sea más o menos igual en todos los sentidos. La voy a intentar hacer de nuevo. ¿Ya? Ahí me queda un poquito mejor. Y en el otro caso es una distribución normal. ¿Se entiende? Entonces, para cada uno de estos mismos casos, lo que tenemos al final es que hay una distribución de probabilidad particular, ¿ya? En este caso tenemos que la distribución de la izquierda es la distribución de la población, por eso es uniforme, ¿ya? Y la de la derecha es la distribución de probabilidad de la muestra, que siempre va a ser normal, ¿ya? Acá lo mismo, si contrasto los estadígrafos en el fondo, me voy a dar siempre cuenta que la frecuencia con la que es mejor el promedio simple va a ser mayor en frecuencia los verdaderos que los falsos, ¿ya? Eso lo puedo ir haciendo varias veces en el fondo y me voy a dar cuenta de que efectivamente los verdaderos aparecen con una frecuencia mayor que los falsos. O sea, en definitiva, el promedio simple es un mejor estimador del promedio que el mínimo más el máximo partido en 2.
¿ya? Entonces, entremos a lo que corresponde a intervalos de confianza. ¿Ya? Esto es una serie de ejercicios que están disponibles para responder en Excel. ¿Ya? Yo voy a ir acá a intervalo de confianza para la diferencia de medias, muestras independientes, varianzas conocidas. Vamos a la clase. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos dos varianzas, poblaciones, me pasé, intervalo de confianza, caso de dos poblaciones, diferencia de proporciones, diferencia de dos medias, ¿ya? Diferencia de dos medias, muestras independientes, varianzas conocidas. Conozco la varianza en cada caso, las muestras son independientes y tengo dos poblaciones. Entonces, tengo conocido de interrogación que voy a ir completando. Tengo estos antecedentes. Tienen la siguiente base de datos: tarea 1, intervalo de confianza al 99%, y tarea 2, compararlo con un intervalo de confianza al 95%. ¿Ya? Fíjense, tengo acá agronomía, tamaño muestral de 70, forestal de 100 versus 70, la media muestral en cada uno de los casos 58 y 65, y la varianza de la población es 10 y 5 respectivamente. ¿Ya? Acá lo que estoy haciendo en la diferencia es simple, me pongo diferencia nada más que igual este menos este. ¿Ya? Ojo que ustedes pueden restar al revés también, puede ser este menos este, ¿ya? Pues las conclusiones cambian de dirección, ¿sí? Pero va a ser la misma, solamente con una dirección contraria. La diferencia entre las medias es el primero menos el segundo, ¿ya? Y la varianza de la población en la raíz cuadrada de qué cosa, fíjense acá, este por este dos veces, o sea al cuadrado, ¿ya? Partido en este, dividido en el otro, ¿ya? Que es básicamente esto que aparece acá, ¿sí? Entonces, acá estoy viendo que hay un error porque aquí dice varianza. Entonces, lo que debería hacer yo, estoy asumiendo acá que esto es definición estándar, por eso lo estoy multiplicando por dos veces. Entonces, como dice varianza, lo vamos a dejar solamente una vez, ¿ya? No sé si me entendieron. En la diapositiva aparece la varianza directamente, ¿ya? Que se divide por el n correspondiente y se saca la raíz cuadrada, ¿sí o no? Ya que dice varianza, y yo antes lo tenía que estaba en los dos casos, ¿ya? Entonces estaba asumiendo de alguna otra forma que era la desviación estándar, ¿sí o no? Entonces por eso estoy eliminando una vez cada caso, ¿ya? Y acá lo que voy a hacer para estar bien seguro es meter en un paréntesis a cada uno de los casos. Recuerden que el C11 el n, y este de acá lo voy a meter en este otro caso, ¿ya? Y le saco la raíz porque eso es lo que la ecuación dice. Sumo los dos, dividido en 100, dividido en 70 y la raíz correspondiente, ¿ya? Y ahí está el valor, ¿sí? Que es el correcto. Entonces, lo que tenemos que sacar ahora es el z para el alfa de 0.005, ¿ya? Recuerden que este es alfa medio, ¿ya? 99% quiere decir que dejo 0.01 acá al lado de la cola, y alfa medio entonces es 0.005, ¿ya? Entonces, una forma de obtener esto es con la función inv.dist. Vamos a buscar acá inv normal estándar, ¿ya? En el fondo, esta distribución, en base a la probabilidad, me devuelve el valor z correspondiente, ¿ya? Y aquí la probabilidad es 0.995, ¿sí o no? Porque yo quiero para ambos lados, en el fondo, el valor correspondiente, y eso me da 2.57, ¿ya? ¿Se entiende, no? Para el otro caso, de la otra probabilidad, voy a copiar la función, la voy a pegar, y acá en vez de 9.995 le voy a colocar ¿cuánto? En el fondo 1 menos 0.975.
0.25. ¿Ya? 1.96. Déjenme corroborarlo con la resolución para no estar vendiendo humo. ¿Ya? 2,57, perfecto, y 1.96. ¿Ya? Perdón, lo hice mal. Aquí. Acá estamos. 2.57, 1.96. ¿Ya? Entonces, para ambos casos tengo estos valores de z, ¿ya? Y lo único que tengo que hacer acá es reemplazar en la ecuación correspondiente. ¿Sí? Entonces se fijan que va primero la diferencia menos z partido por este componente en el fondo que es la variabilidad asociada a la población. ¿Ya? Entonces voy a escribir acá que es la diferencia, que viene siendo esto, ¿ya? Menos mi z respectivo al 99% por esta varianza asociada a una varianza mancomunada, ¿ya? Y esto lo voy a sacar acá, ¿ya? Voy a copiarlo, voy a pegarlo al otro lado y acá en vez de menos le voy a poner más. ¿Ya no? Porque el otro lado de la distribución. Y me da que el intervalo de confianza al 99% oscila entre menos 8.07 y menos 5.93. ¿Ya? En el otro caso, del 95%, voy a hacer exactamente lo mismo. Fíjense lo flojo que soy. ¿Ya? Pero aquí en vez de ocupar esto como z, voy a ocupar este de acá. ¿Ya? Y en este caso voy a hacer lo mismo, solamente cambiando el valor de z. ¿Ok? Entonces si se fijan, lo que tengo acá es que al 99% el intervalo es más ancho que el 95%. Y es lo que yo les decía, a mayor confianza, más ancho el intervalo, ¿ya? A menor alfa, más ancho el intervalo también. Se lo quiero vender desde el punto de vista del alfa, ¿ya? Yo tengo más confianza al final, pues tengo que aumentar el tamaño de mi intervalo. Pero en ambos casos, al 99 y al 95%, el intervalo pasa siempre por el negativo. ¿Sí o no? ¿Qué me quiere decir eso? Que estadísticamente hablando, con este tamaño muestral, lo que estoy diciendo yo es que la media muestral asociada a este valor 65 es siempre mayor que este 58 en un 99 y en un 95% de confianza. Porque yo estoy diciendo que este es mayor porque estoy haciendo la diferencia desde este lado hacia el otro lado, ¿ya? Y como va en menos 7, el menos 7 siempre tiene que estar contenido en el intervalo, ¿sí? Como es negativo en ambos casos, en el fondo yo no tengo evidencia para decir que son iguales los valores. No tengo evidencia para decir que 58 es igual a 65. Lo que sí tengo evidencia para decir es que 65 es mayor a 58, tanto como con un 99, con un 95% de confianza. ¿Ok? Entonces, tenemos otro ejemplo, ¿ya? De intervalo de confianza para diferencia de medias, muestras independientes, varianzas desconocidas, pero se asume que son iguales. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿en qué parte estamos acá? Quedamos acá, creo que estamos ahí, ¿o no? ¿Sí o no? Intervalo de confianza para diferencias medias cuando n son pequeños, pero sigma es igual en ambos casos, pero los desconozco. ¿Sí? Asumimos que son iguales y son desconocidas. Perfecto. Entonces, tenemos acá valores, ¿ya? Asociados a precio en el fondo de manzana, ¿ya? No son realistas, pero ustedes me entienden la idea. Tenemos acá media muestral, vamos a cambiar, ¿ya? Desviación muestral y tamaño muestra.
varianza pool o combinada y desviación pool. Vamos a poner. Ok. Entonces, fíjense. Esto es simplemente hacer unos cálculos. Media muestral, promedio, ¿sí o no? Aquí está la función, promedio de esto. ¿Sí? Que voy a cambiar acá, que esto es Temuco. Y esto es Los Ángeles. ¿Ya? Perfecto. Aquí lo mismo, promedio, pero ahora de este grupo que está acá. ¿Ya? Desviación muestral, tengo desbest M, porque está la muestra de esto, ¿sí? Y desviación muestral de este grupo que aparece acá. ¿Ya? Y tamaño de muestra, en este caso lo que tengo es que puedo usar la función contar para que me cuente cuántos valores hay acá. En este caso son 10 y aquí contar, y en este caso deberían ser 8. ¿Ya? Vamos a cambiar esta configuración de acá porque sigue en configuración peso, así que la vamos a colocar como configuración número. Acá arribita, número, para que tengan el sentido preciso. ¿Ok? Y aquí se cambió solito. Si se fijan, la varianza pool ya estaba calculada. ¿Ya? Veamos si está bien. Ahora, si aplica en el fondo multiplicarla por 2. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tengo acá que esta es la desviación y aquí tiene que ser la varianza, hasta el cuadrado. ¿Se fijan o no? Entonces por eso, este por este. ¿Ya? Acá lo que yo puedo hacer es encerrar este grupo para que no quede tan desordenado. Perfecto. Y aquí en vez de escribir 9, lo que podría hacer es escribir este menos 1. ¿Ya? Para que quede más claro. ¿Sí o no? Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a encerrar esto. Aquí y aquí. Y aquí en vez de 7, lo que voy a hacer va a ser escribir este menos 1. ¿Ya? Verifico los paréntesis que estén bien. ¿Ya? Ese cierra con el otro. Voy a cerrar todo el paréntesis. Y acá en vez de colocar 16, puedo colocar este más este menos 2. ¿Se entiende? Y así respeto el orden de la ecuación que hice hace un rato. ¿Ya? Y ahí voy con este, y ahí voy con este, y está todo bien. ¿Ya? Y ahí tengo el valor asociado a la ecuación correspondiente y la desviación en la raíz cuadrada de lo que tengo yo aquí arriba. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que tener yo es un valor t asociado a 16 grados de libertad, porque son 18 datos, ¿ya? Con un alfa de 0.05. Entonces, alfa medio, perdón, de 0.05. Tengo un 90% de intervalo de confianza, 10% entonces de distribución a la escuelita y entonces 5% a cada lado. ¿Ya? Gráficamente se puede ver de esta forma. Vamos a seleccionar esto y adiós. ¿Ya? Y lo que tenemos acá es básicamente que ustedes tienen una distribución T con esta forma. Tienen aquí un 90%, ¿cierto? Aquí tienen 16 grados de libertad, ¿ya? Y en cada uno de estos lados hay, ¿cuánto? 5%, ¿no? 5% acá y 5% al otro lado. ¿Ok? Entonces, en función de eso, uno tiene que calcular este valor que está ahí. ¿Sí o no? Que es el mismo que este de acá, pero con el signo opuesto. Entonces, vamos a ocupar la función INV
punto T, que es lo que aparece acá, ¿ya? Creo que es la de dos colas, ¿ya? Porque tenemos que usarla para ambos lados. Entonces la probabilidad es 1 menos, ¿cuánto? 0.05, ¿sí o no? Y grados de libertad son 16, ¿ya? Y nos da ese valor. Lo vamos a cambiar acá a número con unos cuantos decimales, ¿ya? Estoy con dudas, déjenme ver la solución. Aquí llamen la manzanita y claro, es inb.t, ¿ya? No dos colas, solito, ¿ya? Ahí está el valor. Entonces este valor de acá que aparece ahí es 1.7, ¿ok? Entonces ¿por qué no sale con dos colas en el fondo? Porque la función de dos colas me está dividiendo automáticamente el valor asociado a 0.05 en dos partes. Yo quiero en el fondo sobre ese valor de 0.05 ya dividido obtener el valor correspondiente, que por eso es 1.7, ¿ya? Entonces, lo mismo hace un rato. Voy acá, límite inf, lo puedo copiar de acá, no sé cómo lo puse aquí. Vamos a colocar tal como está acá, izquierda y derecha, ¿ya? Entonces al 90% de confianza que nos dice la ecuación tenemos la diferencia, ¿ya? Que es, ¿cuánto era la diferencia? No la hemos calculado, ¿sí? Podemos acá, voy a insertar otra columna y voy a colocar acá diff, ¿ya? Que va a ser en este caso este menos este, ¿ya? Y tengo acá esa diferencia. ¿Qué más necesito? Tengo este valor del standard pool, perfecto, y tengo el estadígrafo y tengo los tamaños muestrales en cada uno de los casos, súper bien. Entonces tengo acá mi diferencia que va a ser igual a este valor, ¿cierto? Menos, ¿qué cosa? El estadígrafo, que es este, por, voy a colocar un paréntesis para no confundirme, ¿ya? ¿Por qué cosa? La desviación pool, que viene siendo esta, ¿sí o no? Y eso sube por, ¿qué cosa? La raíz cuadrada, raíz, ¿cierto? No radianes, sino que raíz. Ahí sí. ¿Raíz de qué cosa? De paréntesis de nuevo, de apertura, 1 dividido en este, más 1 dividido en este otro que está acá, ¿ok? Cierro esto, ahí cierro la raíz, ¿sí o no? Y después cierro el negrito, ¿ya? ¿Se entiende? Con eso tengo ese valor, y acá lo que puedo hacer es copiar esto que está aquí y reemplazarlo acá y cambiar esto por un más, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Cómo sé que está bien? Porque el intervalo tiene que pasar por el valor de la diferencia central, que en este caso es 0,7, ¿ya? Entonces pasa por el 0,7. Como los dos lados son positivos, yo tengo un 90% de confianza de que el precio de las manzanas de Temuco es mayor que el precio de las manzanas de Los Ángeles, ¿ya? Repito, al 90% de confianza yo tengo certeza de que el promedio del precio de las manzanas de Temuco es mayor que el precio de las manzanas de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque este intervalo no pasa por el 0, ¿ya? Siempre es positivo, en el fondo, como siempre es positivo,
el que está primero en la resta en el fondo es mayor que el que está segundo. ¿Ok? Esto lo vamos a dejar de tarea. ¿Ok? ¿Qué tendrían que ustedes acá? Calcular la diferencia de este menos este. ¿Ya? Vamos a cambiar esto porque es de la fuente en la que lo saqué. El equipo de nutricionistas. ¿Ya? Tiene eso. Ha desarrollado una dieta y un programa de ejercicio para perder peso. Parece que funciona de manera excelente, sin embargo, usted está interesado en cuánto peso es probable que pierda. ¿Ya? Una muestra de 10 personas que completaron un programa de 12 semanas. Eso es lo que yo le hablaba cuando las muestras son pareadas, ¿ok? Que el humano donde estoy haciendo el experimento es el mismo antes que después. Y no son independientes simplemente porque puede haber un efecto residual de antes y después. ¿Ya? Y hay que compensar esa diferencia. ¿Ok? Entonces acá vamos a cambiar esto por tarea 1. Esto por tarea 2. La otra por tarea 3. ¿Ya? Tarea. Y la última por tarea 4. Sí, y aquí está el inferior y el superior intervalo de confianza. Vamos a poner acá el promedio y la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, primera tarea, calcula la media y la desviación estándar. ¿Ya? Ya saben cómo se hace eso, pero sobre qué calcular la media, sobre esto, sobre este, no. Calcular la media sobre la diferencia. ¿Ya? Y la diferencia puede ser el primero menos el segundo o al revés, da lo mismo. La conclusión va a ser la misma, pero va a cambiar el sentido solamente. ¿Ok? Si nos vamos a la clase, está asociado a esto que está acá. ¿Ya? Entonces, pueden sacar en ambos casos. Mi consejo es que ustedes ocupen la desviación muestral de esto que está acá. ¿Ya? Les va a aparecer como nada ahora, pero cuando encuentren estos valores, les va a aparecer esto acá. Y por medio de ustedes ya lo saben calcular. Tarea 2, determine la herramienta estadística apropiada para utilizar en este caso. ¿Ya? En este caso es esto que está acá, ¿sí o no? Intervalo de confianza, diferencia de dos medias cuando no existe no sé qué cosa. Tarea 3, primero calcular el intervalo de confianza, ¿ya? Que en primer lugar tienen que sacar el valor t correspondiente y obtener el intervalo. Y tarea 4, interpretar el resultado. ¿Ya? Entonces opcional, vamos a poner aquí tal como está acá. Tarea 3, tarea 4, interpretar el resultado. Vamos a moverlo un poquito. Aquí opcional. ¿Ya? Y acá en el fondo 90 y 99%. ¿Ok? Bien. ¿Ya? La idea es que puedan completar esto. Todo lo que hice yo acá lo voy a guardar para mí. O se los comparto. Los voy a guardar para mí. Lo voy a compartir en el fondo sin resultado. Y en un par de días al final les comparto con resultado. ¿Les parece? Y cuando lo compartan con resultados les voy a compartir con esto resuelto. ¿Ya? Bien, espero que haya quedado claro el tema de los intervalos de confianza. Practiquen esto. No es difícil, pero sí puede ser un poquito engorroso si es que no le ponen empeño. ¿Ya? Respondo dudas y consultas. Estamos conversando. Nos vemos.